Profe, ¿le puedo hacer Y una ahora pregunta? sí. Claro, por favor. Pero es con respecto al otro ejercicio. Ya no vamos a pasar al tiro para allá. Ah, Vamos a terminar los otros ejercicios y vamos a hacer un ejercicio de completo. Vamos a sintetizar todo utilizando un ejemplo, ya un ejemplo de un cultivo de maíz. Eso lo vamos a hacer al final. Pero ahora, nada, que me gustaría que termináramos con esta parte. De verdad me preocupa que haya tan poca proactividad. Entiendo que tal vez la guía no es lo suficientemente didáctica como a lo mejor, mira, todo puede mejorarse. Ya, Ay, ¿te pido un favor? ¿Cuál? Apaga claro, la tele, por largo. ¿Qué entonces? sí, No pues, apaga la ¿cómo no se tele, le va a la tía? Vale. Era broma, güey. Sebastián. Yo ya estaba por ir. Rayos, que como silenciado. Ahí está, ahí está, bueno. Parece que él no nos estaba escuchando a nosotros, pero bueno. Eh, Eso, Camila, vamos a terminar con estos datos, seguimos con los ejercicios, que nos quedan un par, y terminaríamos con la última parte. Ya, a mí me interesa que nos quede bien claro el tema de la energía. ¿Ya? No es de majadero, es como un consejo, de verdad, en su formación. Si ustedes logran comprender termodinámica de ecosistemas, van a ver la Matrix. ¿Ya? Ese es el tema. Y si ustedes logran ver la Matrix, van a estar por sobre, ¿cierto? El resto de los profesionales del área. En serio. Como les digo, muy pocos ingenieros agrónomos se dedican a hacer balances energéticos. Los que lo hacen bien a nivel de agroecosistema, no solo con esos datos que maneja cualquier administración, ¿cierto? De salidas o ingresos de facturas de luz o de combustible. No, aquí ustedes van a estar midiendo cuánto está absorbiendo las plantas, ¿me entienden? Cuánto se está disipando a través de ese bichito. Si ustedes logran ver la Matrix de esa forma, concentrar energía en uno que otro fruto va a ser lo menos, porque ustedes saben cómo está fluyendo. Entonces, si ustedes saben cómo fluye en un agroecosistema, la energía van a poder concentrarla donde quieran. Y ese es el, es la magia. Eso es. Ustedes están vendiendo energía acumulada desde el sol. Tienen que hacerlo lo más eficientemente posible. Eso implica reducir costos, ¿ya? Y si lo hacen a través de la energía, tienen un panorama mucho más completo, una visión mucho más profunda y acuciosa del estado de su ecosistema. A diferencia de un estado financiero bien detallado, ¿se entiende? Una cosa es saber cómo están cada peso dando vuelta, otra cosa es saber cómo anda cada caloría dando vuelta. Y entender eso es la Matrix. Y como les digo, en la malla no tienen más termodinámica, no van a ver estas cosas con mayor profundidad, esta es la vez. Y más allá de ser majadero respecto al tema de cumplir o no, ¿cierto?, con los requisitos mínimos del curso, como futuro colega, o sea, ustedes futuros colegas, yo me tomo la libertad de darles un ejemplo, o sea, un buen consejo para su formación. Recuerden que están en una carrera. Por más que a las personas les pueda gustar o no la palabra competencia, más allá de si tienen las competencias necesarias o que efectivamente afuera se sale a competir,
es la realidad. Entonces, mientras más herramientas tengan, más competitivos son. Y por lo que yo sigo Ok. hablando. Dígame, don Karim, por favor. Ah, no, es que le quería dar mis datos. Por favor, es lo que estoy esperando. Y entre medio yo me pongo a hablar, viste, a disvariar y cosas, de repente a filosofar. Ustedes me tienen que callar nomás. Oiga, profe, esto no tiene nada que ver con agroecología, déjenos de hablar cosas. Yo no tengo problema. Dígame. Sería endosomática 2632 Perfecto. y en la Ya. exosomática Ujú. 31.248. Genial. Vamos llenando datos hermosos. Esta es la diferencia, señores. Tomar Profe, yo igual datos. tengo mis datos acá listos. Por favor. Gracias. En la endosomática, 202.394. Endo. Ah, no, Ah, ya. 2.239. Perfecto, gracias. Y en la otra era, ahí sí le creo, 202.000. Sí, la otra era 3.000, o sea, 31.591. En la EXO, Exo, ya, 31.591. 91. Perfecto. Y la Endo está bien, dos mil Sí, doscientos es que treinta y nueve. la endo era coma 4, pero da lo mismo. Ya, gracias. Más datos. Si no me dan la mano para que yo me ponga a hablar locuras, ¿ven? Es culpa suya. Ah, no, mentira. Eh, no sé, a ver que estuve leyendo algo bien interesante, un investigador, filósofo, que dice que post pandemia el aula no vuelve a ser lo que era. Daba varias razones bien interesantes para hablar del caso, principalmente cómo ha ido evolucionando en el tiempo también el aula. Imagínense, por ejemplo, antes iba a la universidad por un grado, ¿ya? Lo único que podía obtener de esa universidad era un grado o no. No existían las notas. Fue súper interesante el tema de cuando la formación pasó a convertirse en la cuantificación individual eh, en un rango. ¿Mm? Es re loco eso. Porque antes, efectivamente, antes tenías que graduarte o no, o sea, tenías que pasar o no los exámenes. No había eso de ya lo pasaste, pero con qué nota, o reprobaste, pero con qué nota. No reprobé tanto, ¿cierto? Si me saqué un 3,7. O a lo mejor sí aprobé con lo suficiente, ya con un 4,1, no sé. No, antes era binario. Esa transformación fue re loca. Esa transformación tiene que ver también con un tema de la revolución industrial, ¿cierto? Un tema más de industrializar y ordenar a la población que de mejorar realmente la calidad académica. Todo el tema, aparte, en las escuelas postindustriales. Así que eso, les contaba. Mientras no aparecen datos, cuéntenme más datos, pues. Chiquillos, somos 47 personas en este momento en esta aula virtual. Y tenemos 3 datos. Dígame ustedes respecto a la representatividad de los datos. ¿Podríamos hacer algún tipo de inferencia
análisis. Podríamos hacer alguna... A mí lo que me causa duda es que la actividad, la energía exosomática, por ejemplo, del primero, comparación del segundo y el tercero, sea tan diferente. Yo creo que debe ser por la sumatoria, ¿no? Que quizás la primera persona sumó más cosas de lo que sumaron el segundo y el tercero, quizás. O si no, será por Sí. otra cosa. Oiga, pero a ver, como les contaba, el tema de la energía endosomática es como más fácil, ¿cierto? Porque se entiende un rango de consumo por persona que no debiera variar mucho más allá de entre, qué sé yo, 1.700, 3.500, ¿cierto? De la persona que pueda comer menos a la persona que pueda comer más, o más incluso, ¿cierto? Un atleta de alto rendimiento puede llegar a consumir 5.000, 6.000 kilocalorías al día, ¿ya? No sé, imagínense un luchador de sumo, ese tipo debe comer entre unos 6, 7.000 kilocalorías al día fácil, ¿cierto? Porque entre que engorda y entrena, está gastando demasiada, necesita mucha energía. Ustedes vieron que había unos cálculos según la actividad, ¿cierto?, energética que se tenga. Pero respecto a la energía exosomática, existe una amplitud pero muy amplia, ya que puede deberse a error de cálculo, que es muy probable, ¿cierto? Vimos que en la clase anterior la mayoría de las consultas tenían que ver con problemas algebraicos básicos, ¿cierto? Pero sin embargo ahí ya estuvimos haciendo un par de ejercicios y yo creo que eso lo solucionamos, ¿cierto? El tema de cambiar el tema de las unidades, ¿cierto? Y el tema de las transformaciones. Bueno, eso. Profe, Y es que revisé mi cálculo de nuevo y mi energía exosomática me equivoqué y es 355.119. perfecto. Eso era el primero, segundo, tercer dato. El tercer dato, Ya, 55.119. 355. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya. Y respondiéndole de nuevo a Jorge. Entonces, efectivamente, a ver una persona que en su casa tiene, no sé, una piscina de agua temperada, ¿cierto? Va a tener un consumo exosomático mucho más alto que una persona que despierta en la mañana y se prepara el desayuno con una cocina Rocket. ¿Se entiende? Y eso va a variar demasiado, o sea, varía entre países y varía entre personas, y de hecho eso está relacionado a la calidad de vida, o a lo que nosotros entendemos como calidad de vida, ¿cierto? Hay personas que tienen paradigmas que a lo mejor calidad de vida va a ser estar en el medio del bosque, escuchando los pájaros, ¿cierto? Recibiendo la brisa fresca y pura de los árboles y, qué sé yo, tomando agua de la vertiente, ¿cierto? Bueno, otra persona va a creer que calidad de vida es estar en el penthouse más lujoso, ¿cierto? De un edificio en el centro de Nueva York. eh, y por lo tanto, ambas pueden llegar a tener consumos exosomáticos muy altos, ¿cierto? Porque son cosas bastante extremas, o sea, sostener también una casa completamente funcional en medio del bosque también tiene un consumo importante energético. No va a ser tan alto como el del penthouse de Nueva York, pero ambos van a ser de seguro mucho más altos que una persona ni siquiera en Bangladesh, una persona en la selva misionera, ¿cierto? Algún descendiente de guaraníes, por ahí
entre Brasil y Paraguay, uno puede encontrar aldeas todavía en medio, ¿cierto?, de los monocultivos de soja y selva misionera, algunas de estas tribus. Y estas personas van a tener consumos exosomáticos mínimos. ¿Ya? Y aún así, ese valor que usted dice que es proporcionalmente muy alto en comparación al segundo, 94.000 respecto a 31.000, para mí, considerando otros cálculos, ¿cierto? Como le digo, esto que le estoy diciendo no le digo que esté bien o mal, ¿cierto? Pero en vista a otros datos, es muy probable que estos datos estén subcuantificados, porque se acerca más al promedio, por así decirlo, o a la moda, se acerca más a la moda el tercer valor respecto a los otros dos anteriores. Esto considerando, como les digo, un consumo promedio o modal de datos tomados en Chile, más o menos también de otros cursos de otros estudiantes que tampoco debiera diferir mucho los cálculos, ¿ya? Entonces todo Profe, yo depende, tengo todo, otro dato. dígame, más datos. Endosomática 2753 y exo 2753, 753 ya. y Y ya, exosomática 40.235. ya, 40.235. Entonces los cálculos hay que hacerlos lo más reales posible. A veces a uno se le pasa formas de energía que gasta que no tiene idea, ¿cierto? Eso, imagínate, calculáramos nuestra huella de consumo. Ustedes se comen un Super 8, ¿cierto? Poder calcular la energía gastada en la fabricación de ese Super 8. Y no solo de ese Super 8, sino de esa envoltura, ¿cierto? Tal vez todo lo que hay implicado en el marketing, en el desarrollo del nuevo Super 8 2.0. Así se empieza a sumar toda esa energía. Pero no vamos a cuantificar eso, ¿cierto? Si pudiéramos hacerlo, eso se incrementaría un montón. Aquí solo estamos incrementando el combustible que utilizamos para iluminación, para calor, ¿cierto? Y para movimiento. Eso es lo que estamos cuantificando, no cuantificamos otra cosa. Imagínense. Aún así, siguen siendo los datos muy fluctuantes entre sí. Y está bien, así debe ser. Pero nada, no me dejen hablando todo el rato igual que la vez anterior. Empiecen a darme datos, por favor. Eh, Avancemos en esto. Profe, yo tengo mis datos. Gracias. Dícteme nomás. Endosomático 2699,5 ¿Ya? y exo 243.924. Perfecto, muchas gracias. Bueno, sigamos con datos, por favor. Miren qué interesantes datos. Ya nos estamos acercando ya por lo menos a algo más interesante de analizar. ¿Qué podemos seguir hablando de energía? A ver, ustedes, ¿qué creen que es la energía? A ver, ¿alguien nos puede ayudar? Conversemos.
que es energía. Ujú. Que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, sí, esa es la primera, ¿cierto? Ley de la termodinámica. ¿Conocen la segunda? No. La segunda ley de la termodinámica dice que todo traspaso energético no es 100% eficiente. Entonces siempre vaya a perder. Esa es la segunda ley de la termodinámica. La primera, la energía no se crea ni se destruye, ¿cierto? El principio de la conservación. Y el otro es el principio de la transferencia. Entonces, la primera ley, la energía es limitada, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Y la segunda ley es que en estas transformaciones de energía siempre se pierde, ¿ya? Y esa es la famosa entropía, que encima es lo que eh, genera el desorden, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Esto se estudió a nivel bioquímico, ¿ya? Esto viene de la química orgánica. ¿Mm? Cuando formas de entropía o formas de energía no utilizadas, que se consideran desechos, si empiezan a acumular, generan energía libre. Y la energía libre o energía libre de Gibbs es la que proporciona cierto energía para los procesos enzimáticos. Por lo tanto, cuando hay una acumulación de entropía muy alta, comienza a desordenarse el sistema por alta acumulación de energía libre. Es una cosa bien, bien interesante de entender, ¿cierto? No lo vamos a ver acá. Ya aquí con suerte vamos a ver la primera y la segunda ley de la termodinámica, que eso lo tenemos en una clase más adelante. Vamos a verlo un poco, pero tampoco más profundo que esto. Ya esto no. A ver, estamos en una clase de agroecología, ¿cierto? Está bien, súper bien que estemos hablando aspectos de física teórica. Me parece de lujo que lo hagamos. Porque como también les explicaba, Ilya Prigogine es un físico que le explicó a los biólogos qué era la vida, ¿me entienden? Eso, imagínense cómo les dolió a a los biólogos, ¿cierto? En su ego, que venga un físico a contarles qué es la vida, ¿cierto? Y esa definición de vida que hizo Ilya Prigogine es maravillosa. Ya esa definición de vida son ecuaciones, ecuaciones de disipación de energía. Para Ilya Prigogine, que de hecho es la teoría más considerada en la ecología, ¿cierto? Desde Ilya Prigogine que viene todas las investigaciones de los hermanos Odum, todas las investigaciones después de Margalef, ¿cierto? Tienen que ver con esta definición de vida como disipación de energía o directamente generación de entropía, ¿ya? Eso es vida. Por eso la teoría del caos se explica como les decía, con química orgánica, ¿ya? Por eso todas estas observaciones son bioquímicas. Es muy interesante si alguno de ustedes que les gusta la ciencia pueden profundizar en el tema, háganlo. Es un viaje sin vuelta. Ese es hermoso, ya comprender esa definición de vida y todos esos estudios. De hecho, la ecología actual se basa en ello. ¿Ya? Todo lo que estudiemos en ecología va a tener que ver con esas definiciones y esos Profe, ¿dónde podemos aspectos. encontrar esa definición? Si buscamos por el nombre del Sí, físico, ¿deberíamos encontrarla fácilmente? claro, de hecho, en mis clases aparecen las referencias. ¿Ah? Yo les voy a, estas clases las vamos a ver. Eh, pero apréndanse los nombres, o sea, con Prigogine, con Odum, con Margalef, ya tienen todo. ¿Ya? Y de ahí salen un montón de cosas más, pero esas son las ¿Me puede bases. repetir ya el ¿Cierto? nombre del físico que hizo la definición de vida?
Ah, mira, aquí te lo voy a escribir en la pantalla, ¿cierto? Ese es Ilya Prigojine, ¿ya? Es un ruso, imagínense, que no, ¿ya? El otro que les nombré es los hermanos Odum, que son dos, son Eugene, ¿cierto? Ay, el otro no me acuerdo, Edward parece. Pero bueno, Eugene es el que ha hecho más cosas, ¿cierto? A veces es Eugene solo, o a veces es Odum y Odum, ¿cierto? Con el hermano. Y el que yo les nombraba que era ya el último, estos son más viejitos, ¿cierto? El que, bueno, Ilya es mucho más viejo que las investigaciones de Odum, y después de lo de Odum viene lo último, que es lo de Margalef. Bueno, tampoco es tan último, este viejito también ya se murió. Pero, ay, ¿cómo se llamaba Margalef? Él es de Barcelona, es un catalán, no me acuerdo el nombre de él. Bueno, pero así fue, ha ido avanzando la definición de la vida actual, que tiene que ver con las leyes de la termodinámica. Como les digo, de la física a la biología. Bueno, valores, números, por favor, disipación de energía. Démosle, hagamos un homenaje a estos grandes científicos, por favor, y llenemos este cuadrito con al menos 10 datos. No son nada, son 10 datos. En el mundo del megadata, imagínense, ¿qué son 10 datos? Nada. Imagínense que de ustedes Instagram debe tener formularios de al menos 5.000 páginas por cada persona. Estaba viendo el otro día en un documental muy interesante del dilema de las redes sociales. Cómo se transformaron en nuestra arma, ¿cierto? Y cómo, si a ti no te cobran por un producto, es porque tú eres el producto, ¿cierto? Entonces, ahí nos damos cuenta que al final estas plataformas no trabajan para nosotros, sino trabajan para otras grandes empresas que necesitan nuestros datos. Bueno, una persona reclamó, exigió a Instagram en los juzgados, y por ley tuvieron que entregarle los datos que manejaban de esa persona, perfiles que ellos van creando por cada persona. Incluso utilices o no la plataforma, es bien raro eso. Pero existen los perfiles. Y a esta persona le entregaron, como te digo, un formulario que impreso eran 5.000 páginas. Y eso es preocupante. Ya, esos son los datos. ¿Ustedes creen que cuando le ofrecen un nuevo feedback cada vez que reinician, ¿cierto? Su página de inicio en Facebook o Instagram, lo que hay ahí es un algoritmo que está alimentado con sus datos. Y ese algoritmo se hace cada vez más preciso y no va a ser de otra forma. Ahora este algoritmo sabe qué es lo que estás buscando, según qué estado de ánimo estás, sabe cuáles son tus horarios de trabajo, sabe cuándo dejaste de estar conectado, sabe cuántos segundos estuviste mirando tal o cual foto o tal o cual publicación, sabe cuándo te detuviste, sabe cuándo dejaste de mirar, sabe todo. Sabe cómo vas a volver a aprender de nuevo por las notificaciones que te envía y así. El tema es que ellos están ganando dinero por cada segundo tuyo perdido observando esa publicidad que te meten entre medio de la selección de cosas que hicieron para captar tu atención en Profe, base a un algoritmo que están construyendo desde que hiciste profe, tu primera búsqueda en Google. Dígame. tengo datos. Por favor, gracias. La ENDO 2900, Excelente. Y la EXO. 35.780. Gracias. Ya vamos llegando a la meta. Vamos a estar como Don Francisco después.
No, ojalá no. Igual tengo datos. Mal ejemplo. Excelente. Bueno, voy a borrar a estos grandes. No, no los voy a borrar. Los voy a mover. Ya los vamos a dejar como citados aquí. Grandes científicos. Pegar. Datos. Vamos. En Endo tengo 2658. 2658. ¿Ya? Y en Exo 290.431. ¿Perdón? 290.431. Gracias. Excelente, excelente. Vamos llegando a la meta. Ya tenemos N7. ¿Ya? Qué lindo hace. ¿Han medido eso ustedes? Tienen que aprenderlo en estadística. La independencia de los datos, ¿cierto? El N mínimo, ¿cierto? O la representatividad del N. ¿Cuántos N necesito? Hay unas cosas que se llaman curvas de performance, que sirven para medir, según la variabilidad de los datos, cuál es el mínimo de datos necesario para tener un valor representativo. Lo otro es la independencia de la unidad experimental, ¿cierto? Yo supongo que ninguno de ustedes almuerza juntos, ¿cierto? Porque si no, ahí ya no tendríamos independencia en la unidad experimental. Ese tipo de cosas, ¿cierto? Datos. Lo más importante del mundo ahora son los datos. Como les digo, de hecho, los datos pasaron a ser más valiosos que el oro. A ese nivel. Estamos en ese mundo ahora. ¿Ya? La minería de datos. Eso ya les dice todo. Imagínense, si no, no existiría la minería de datos, si no fueran tan valiosos. En ese sentido, infórmense, busquen la verdad, siempre con los datos, siempre con lo que se pueda evidenciar. Por eso vayan a los papers, siempre a los papers. Cualquier cosa que no esté en un paper no existe. ¿Mm? Sean muy críticos con eso. Si no está en un paper, no existe. Es especulación. ¿Ya? Diga quien te lo diga. Esto es ciencia, señores, lo que estamos haciendo ahora. Juntando datos de mediciones, ¿cierto? Bajo una metodología. Y estamos ahora en la parte resultados, ¿cierto? Estamos juntando resultados. Ahí podemos hacer una pequeña discusión de los resultados. Profe. Concluimos. Termina. Dígame. Me surgió una duda recién, que estábamos hablando de la definición de energía y se me ocurrió que no sé si la energía, como que a ver si usted me puede responder si la energía en realidad está almacenada en enlaces dentro del átomo o eso es la energía, como lo que une, lo que hace que los electrones puedan estar ahí en los orbitales con una cierta fuerza de atracción o algo así. Porque cuando la energía, cuando se rompen enlaces, después se puede ocuparla de otra manera, pues, transformarla en luz o en movimiento. O sea, el movimiento de Es que electrones es energía. que el electrón va a tener esta capacidad de sobrecargarse o no para poder saltar de un orbital a otro. Ahora, si yo paso de un estado energético de un orbital inferior a un orbital superior, tener una mayor energética. Recuerden que este electrón siempre va a buscar llegar al equilibrio, porque en el mundo de los átomos son pocos los, bueno, dependiendo de la materia, ¿cierto? Dependiendo del elemento que estemos hablando, hay unos que son más estables que otros. Los que son muy estables se van a mantener como átomos y los que no son estables se van a mantener como isótopos, ¿cierto? Ahora,
el isótopo es un estado inestable y por ende se busca la estabilidad. Entonces, en esta búsqueda de estabilidad va a haber radiación de energía o absorción de energía. Y eso justamente es la radioactividad. Entonces, existen elementos que son más radioactivos que otros. De hecho, yo les expliqué en la clase que esto se definía como la velocidad de radiación, en el sentido de que nosotros podemos observarlo como fluorescencia o fosforescencia, ¿cierto? Cuando algo es fluorescente, está liberando inmediatamente la energía que absorbió y que lo mantuvo en un estado de inestabilidad, entonces para volver a la estabilidad, la libera de vuelta. Eso es casi inmediato, ¿cierto? Eso es lo que nosotros entendemos como fluorescente. Pero a veces no es tan inmediato, sino que la molécula se carga de energía, o el átomo, mejor dicho. Y bueno, hay moléculas que también lo hacen, ¿cierto? El tema de cuando hablábamos de la excitación de la clorofila diana en la fotosíntesis es una molécula. Entonces, cuando usted habla de enlaces, tiene que ver también con moléculas. Ahora, los enlaces, los covalentes, ¿cierto? No son más que orbitales pareados o electrones, ¿cierto? En orbitales que no están completos. Y esos son los enlaces covalentes que logran buscar algún tipo de estabilidad, ¿cierto? En la unión de átomos o de moléculas. En química orgánica se reconoce como estructura resonante, ¿cierto? Mientras más enlaces hayan en la molécula. Por lo tanto, mientras más enlaces hay en la molécula, mayor posibilidad, ¿cierto?, de movimientos energéticos, ¿ya? Eso es lo que le llaman estructura resonante. Entonces, en los enlaces se acumula la energía y esta energía viene de esa interacción que hay del electrón pasando de un orbital a otro según su nivel energético. Profe, ¿le doy mis datos? Excelente. Ya. En la endosomática son 2002 56.6. 2200. 256. Ya. ¿Una? Y en la otra son .6. Ah, ya, perdón. Y en la EXO 68.960.5. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno. Ahí sí. Ya. Me faltan 2 notas. Dos puntos, dos valores. Vamos, vamos, señores. Lleguemos a la meta. Profe, ya yo le doy mis valores. Muchas gracias. Ya. Ya, la endosomática, 2650. Ya. Y ¿Y la la EXO? exosomática, 380.630. Perfecto.
Datos, Profe, datos, ¿cuál nos es falta el un dato. Aló, ¿Qué? Ya, ¿me escucha? dígame. Sí, sí, sí. Ya. La endo Ya. me da 2328 Ya. y la exo me da Sí, sí, dígame. 793.092. 733. 793.092. Se sabe que justo se le corta cuando dice estos valores. Ay, ¿Pero está pero bien ahí? no, porque es 793.092. Gracias. Señores, ya estamos. Bueno, tenemos datos. Esto lo voy a poder guardar. Muchas gracias. Excelente. A ver, metodología, agroecología, 2 del 2012. No, esto es la clase 5. ¿No? Tenemos datos. Estos datos, esta ya es información, ¿cierto? Porque están tabulados. Esta es la diferencia, ¿cierto? Y ahora que vamos a hacer cálculo va a pasar a ser un alcance. ¿Qué quiere decir esto, señores? ¿Alguien lo podría explicar fácilmente? Los escucho. ¿Cómo interpretamos este dato? El que está en negrito. Exacto, el último resultado, el promedio de nuestra proporción. Esto es lo que tenemos que analizar ahora. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nombres. Tengo 8 nombres. Tengo 8 nombres y 10 datos. Voy a pasar lista. Camila Torres, José Hinojosa, Karim Rojas, Alberto Páez, Eric Matus, Gonzalo Fuentes, Antonia Casanova, Javi Gaete. Me faltan 2 personas que me aportaron con datos. Krishna González. Ana López. Ya. Gracias. Ana López, perfecto. Y ahora los tengo a todos identificados. Muchas gracias. Se verá recompensado su aporte. Señores, ¿alguien podría intentar explicar esto? ¿Qué significa? ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? Que es el promedio de la diferencia que hay entre la energía endosomática y exosomática de 10 personas. Sí, exacto. Pero, ¿cómo lo diría simple? Un promedio estimativo del curso. Claro, pero ¿promedio de qué? ¿Qué significa ese promedio?
Profesor, ¿podría estar relacionado con el promedio que tiene o sea, una comunidad o una proporción de una comunidad? Pero esa proporción, o sea, el promedio es de la comunidad, pero esa proporción no es de la De comunidad. la Esa proporción es justamente... por eso, quiero que alguien me lo explique, no lo quiero explicar yo. ¿Qué significa? ¿Por qué yo hago una proporción ahí? ¿Por qué yo estoy partiendo la endosomática por la exosomática? ¿Qué me quiere decir eso? ¿Para qué yo hago eso? ¿Por qué es importante el ratio? Esto en inglés siempre lo van a encontrar así, como ratio o proporción, pero también es lo mismo. ¿Qué significa? ¿Qué es? Esa es la ¿Qué es energía. eso? 3,2%. Ah, no, muestra de la comunidad. No, nada que ver. 3,28% de qué? ¿De gasto energético? No. Interpretemos el dato. El ejercicio ahora es interpretar este dato. ¿Qué significa eso? ¿Cómo leo ese dato? ¿Qué me quiere decir este ratio? Vamos, vamos, vamos. No hay respuestas malas. No existe. Digan cualquier cosa, imaginemos. Hagamos un brainstorm, que le llaman, ¿no? Una lluvia de ideas. ¿Qué puede ¿Es el significar promedio? eso? No. Sí, es el promedio. Ambos son promedios. ¿Pero de qué? ¿Qué me quiere decir ese valor? ¿Cómo leo esto? 3,28%. ¿De qué? ¿Por qué sacó un porcentaje el profe? ¿Por qué? 3,28% de energía acumulada en la muestra. ¿No? No, nada que ver. No, no, nada, no tiene nada que ver. De hecho, el ratio no tiene, como pueden ver, la energía endosomática está en unidades, ¿cierto? La energía exosomática también está en unidades. Pero como parten una por la otra, se pierden las unidades. Eso ocurre con todos los ratios o proporciones. Son dimensionales, ¿ya? Entonces esto no significa 3% de energía o 3%, no, nada, porque aquí se pierden esas cosas. Mm. Es mucho más simple de lo que ustedes creen. Lo único que quiero es que lean esto. ¿Cómo se lee esto? ¿Se acuerdan cuando leíamos la tasa? Nosotros veíamos un valor, pero ¿qué significaba? Decíamos, bueno, el tanto por ciento de la biomasa se va a recuperar en este tiempo, ¿cierto? O en este tiempo voy a recuperar, o sea, o toda la biomasa recién la voy a recuperar en todo este tiempo. Teníamos distintas aproximaciones. Aquí, ¿qué significa esto? ¿Qué estoy diciendo aquí? 3,28%. Lo ¿De asimilado, qué? profe, de la energía endosomática y exosomática. No, Profesor, no. ¿podría ser Ajá. la cantidad de energía necesaria para mantener viva una estructura? Esa es la endosomática.
Profe, no Bueno, en sé, vista no al se me tiempo, ocurre nada. y por eso, en vista al tiempo y para no seguir confundiéndolos porque se deben estar enredando con cualquier cuestión, esto es mucho más simple de lo que creen, ¿ya? Bueno, esta proporción no es más que esto partido por esto. Si yo parto esto partido por esto, voy a saber cuánto de esto es esto, ¿ya? En este caso, el 2,56% de energía exosomática o sea, de la energía exosomática que gasta es endosomática, ¿ya? Esa es la proporción. Si sacamos ¿cómo se llama? El promedio de esta proporción entre todos estos distintos datos, decimos que esta comunidad está gastándose el 3,28% de su energía exosomática en consumo endosomático. O sea, imagínense, de toda la energía que ustedes gastan, ni el 3,28% era efectivamente la energía que requerían para sobrevivir. El resto es pura disipación, ¿ya? O sea, ustedes se están disipando como entropía casi el 96,7%, ¿no? Que sería ¿Puede repetir la idea, profe? El 3,28, ¿qué significa? 3,28% es la proporción de energía endosomática que gastan de la exosomática, ¿ya? O sea, de toda la energía que ustedes gastan, solo el 3,28% es energía utilizada para su supervivencia. El resto es pura disipación, ¿ya? ¿A qué quiero llegar con esto? Profe, A quien nosotros... Ah, dígame. ¿a qué se refiere con disipación? Que no se ocupa, pero ¿cómo no se ocupa? Se ocupa, pero eso usted no lo acumuló o no lo necesitó como algo vital, ¿se entiende? Solo generó entropía al sistema. La única En, energía que como usted un, realmente puede sobrevivir es la endosomática. El resto como, tiene que ver con actividades humanas. como un Actividades ejemplo humanas puede ser, disipan demasiado. disculpe, como un ejemplo Sí, puede dígame. ser, por ejemplo, la cantidad de alimento que uno consume, lo que uno ocupa para las funciones vitales y lo otro se acumula en grasa, algo así, como un No, ejemplo. nada que ver. No No, entiendo. tiene que ver con que yo voy a necesitar un montón de energía, un 100% de energía, ¿cierto? De ese 100% de energía que yo gasto, solo el 3,28% es energía que realmente utilicé para mis funciones vitales. El resto no era necesario, ¿ya? A ver, la naturaleza a nosotros nos envía un sistema metabólico que requiere energía básica para la supervivencia, ¿cierto? Pero resulta que hoy en día la humanidad, ni siquiera la humanidad, hoy en día un grupo de estudiantes universitarios en Chile requiere de toda la energía que se gasta, solo un 3% para su supervivencia. El resto la gastó, vaya a saber en qué, cosa de él, ¿cierto? Existe total libertad de gasto energético, no hay ninguna normativa en eso, así que tranquilos. Pero eso no se ocupó para la supervivencia. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué pasa? Que hay un discurso respecto a que nosotros estamos llamados, ¿cierto?, para generar alimentación para la humanidad. ¿Sí o no? Pero resulta que la energía que está utilizando la gente no es solo para la alimentación. Y resulta que ese otro 96,7% de energía que requiere la persona para vivir, porque la requiere, está bien que así sea, la va a tener que obtener de otro lado, ¿ya? O sea, el efecto de un ser humano sobre
el ecosistema va mucho, pero mucho más allá que lo que requiere consumir para sobrevivir nada más. En ese sentido, todo el resto de la energía que se disipa para cualquier actividad que no sea metabolismo es considerado entropía, ¿ya? Nosotros solo aumentamos el desorden del sistema con nuestra actividad, ¿se entiende? A nivel termodinámico, ¿ya? Eso no está ni bien ni mal. Simplemente les estoy contando cómo se calcula y qué es lo que estamos calculando. Ahora esa es la crisis. ¿Qué pasa? Que las personas necesitan alimentarse, efectivamente, ¿cierto? Necesitan al menos el 3,3% de lo que ocupan, lo están consumiendo. Pero el resto también es energía que yo voy a tomar del sistema. Y nosotros tenemos que producir energía de la Tierra. Nosotros tenemos que lograr, ¿cierto?, captar energía solar en la Tierra, en el suelo, para poder transformarlo, ¿cierto?, y entregarlo a los humanos, ya sea para este 3,28% que requiere consumir, o también para ese 96,7% que requiere consumir también, pero en otras actividades, ¿ya? Ustedes saben que hoy en día se produce biocombustible, tenemos distintos tipos de biodiesel. Entonces, la productividad del suelo hoy en día compite no solo con las necesidades endosomáticas, sino también con las necesidades exosomáticas. Hoy en día, un suelo puede que se valore más para producir bioetanol para los vehículos que para producir alimentación humana. Y ese es un problema. Ese es un problema muy importante que tenemos que ahora enfrentar como humanidad. Perdón, había una persona que estaba opinando. Hable, ahora ya terminé con la idea. ¿Cómo se podría reducir la energía que se disemina? Esa es una pregunta que tiene vueltos locos a los físicos en el mundo. ¿Por qué? Porque si logramos ser más eficientes, ¿cierto?, en el consumo, en la disipación, vamos a poder no necesitar producir tanta más, ¿cierto? Pero hay un problema, la segunda ley de la termodinámica. Este es el problema. De hecho, la primera y segunda ley de la termodinámica se pueden resumir en un juego, ¿cierto? El primer juego es, o sea, lo primero es, tú puedes entrar al juego, pero no puedes salir. Esa es la primera ley de la termodinámica. Y la segunda sería, tú puedes entrar al juego, pero nunca vas a ganar. Entonces imagínense, vas a entrar a un juego que no puedes salir y que nunca vas a ganar. Esa es la primera y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, desde ese punto de vista, es complejo el tema. Como les digo, nosotros siempre hablamos de que necesitamos energía para sobrevivir. Y ahora acabamos de cuantificar que no alcanza a ser ni el 4% de energía que realmente necesitamos para sobrevivir. Gastamos energía como humanos, pero en otras cosas. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que nos impulsa a consumir cada vez más. Como yo les decía, está mal definida, ¿cierto? O de alguna forma no muy bien relacionada el concepto de calidad de vida con el consumo energético exosomático. Y ahí es cuando hay que tener cuidado. O sea, ¿queremos realmente vivir todos como los gringos? ¿Queremos todos realmente tener un penthouse en el centro de New York? No da. ¿Podemos irnos todos a vivir a una cabaña lujosa en el bosque? Tampoco da. Entonces estamos en un problema. Y el problema está más que en el tema del consumo, en la redefinición de la calidad de vida
que de alguna forma viene determinada desde la revolución industrial como una forma de hacernos consumir más. Hoy en día, no sé si ustedes lo habrán escuchado o leído por ahí, más en Europa, se habla mucho del decrecimiento, ¿cierto? De que a lo mejor ahora ya no es tan importante el crecimiento económico, sino ahora tenemos que ir hacia el otro lado, de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque eso va a implicar mucho más servicios, va a implicar de alguna forma, de nuevo, dejar recuperar la naturaleza, no sé, salir un poco de esa locura de la productividad que tiene tantas consecuencias negativas, ¿cierto? Bueno, ahí ya me fui para otro lado, pero más o menos eso era lo que estábamos haciendo, ¿ya? Lo que calculamos acá es lo que necesitan ustedes para su metabolismo, respecto lo que ocupan ustedes para su calidad de vida, y nos acabamos de dar cuenta que para este grupo curso el 3,28% de la energía que acumula está bien justificada, al menos para la naturaleza, mientras que el 96,7% de la energía que utilizan no está justificada para la naturaleza, ¿ya? Es gasto humano que tiene que ver con nuestras actividades humanas, ¿cierto? Con nuestro aporte, ¿cierto?, a la naturaleza. Como les digo, es una discusión, un análisis más filosófico que otra cosa, ¿cierto? Porque no es ni bueno ni malo, simplemente sirve para poder observar la sociedad en la cual estamos viviendo y en la problemática energética en la cual nosotros como ingenieros agrónomos vamos a tener que ingresar. Porque del suelo, del sol, vamos a tener que empezar a buscar nuevas formas de energía exosomática. Como les digo, ya se está utilizando biodiesel, ya se está utilizando bioetanol, y vaya a saber cómo vamos a seguir utilizando los suelos agrícolas en pos de otro tipo de formas de combustible. Bueno, yo los felicito, les agradezco mucho estos datos. Terminamos esta primera parte del taller y tomémonos 5 minutitos y seguimos con los otros ejercicios. Dígame. ¿Cómo se llamaba el 96%? Que ¿El esto nombre? es entropía, como usted quiera. Energía utilizada no para el metabolismo, no sé, todo eso. Energía exosomática. Porcentaje de energía exosomática, porcentaje de energía endosomática. Proporción de energía endosomática respecto a la exosomática, 3,28%. Eso. Eso significa, eso es lo que evaluamos, ¿ya? Vamos a confiar en que todos estos datos están bien tomados, pero como tenemos un promedio de 10 datos, lo vamos a considerar correcto. Así que de ahí podemos hacer otro tipo de mediciones estadísticas, pero no los voy a complicar con eso, ¿cierto? Simplemente quería que lográramos hacer análisis con estos datos que pudimos tomar de una metodología bien explicada para todos, y nada, creo que se logró el objetivo. Así que la voy a cortar por 5 minutitos para tener 2 videos y empezamos al tiro con los ejercicios.